alabamos por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor, y gracias por tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos, oh Dios, en esta hermosa tarde, Padre. Tu iglesia, tu pueblo, tus hijos se reúnen todos juntos, Padre, para adorarte y también escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al Señor, hermanos. Tome su lugar, por favor, ocupe su lugar. Es hermoso estar en la casa de Dios, hermanos, y bendecir el nombre del Señor. Gloria a nuestro Señor. Y gracias a Dios le damos porque el día de hoy que despertábamos, creo, hermanos, que cuando cada mañana que despertamos, debemos de saber que es una oportunidad más de parte de Dios para usted y para mí, para todos nosotros, para volver a empezar con Él. Cuando leímos o cuando leemos que cada mañana son nuevas sus misericordias, es porque cada día Él nos da la oportunidad, hermanos, de volver a empezar con Él, cada día. Si el día de ayer o la semana que pasó nos hemos olvidado de Él, esta semana es una semana en la cual tendremos la oportunidad de empezar nuevamente con Él, de empezar a adorarle, a exaltarle, de darle a Él la gloria que Él merece, hermanos, durante toda esta semana. Muchos de nosotros no podemos venir entre semana porque el trabajo, por el tiempo y por muchas cosas que hasta cierto punto es respetable, porque muchos trabajan entre semana, pero que el día domingo, hermanos, no se piense en otra cosa. Que el día domingo, que es el día que Dios nos dio para estar en su casa, no se piense en otra cosa más que decir: Señor, hoy es el día que tú hiciste para adorarte. Hoy es el día que tú hiciste para ir a tu casa, para estar contigo. Porque muchos que despiertan los domingos, muchos cristianos que despiertan los domingos, hermanos, pues se paran con otras ideas. No se paran con el pensamiento de decir: hoy es el culto, hoy tengo que estar en la casa de Dios, porque amo a Dios, porque deseo estar en la presencia de Dios. Como el salmista que decía, ¿verdad? Yo una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, ¿verdad? Estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y querer en su templo. Amén. Y también decía el salmista: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, y escogería antes estar a la puerta de la casa de Jehová mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aleluya. El deseo del cristiano, hermano, para estar en la casa de Dios. A veces muchos nos aburrimos por estar aquí en la casa de Dios. No sé si usted sea de ese tipo de cristianos que como que a veces nos aburrimos porque a veces sentimos que no le encontramos sentido al estar aquí. Mira, hermano, si supiera cuánto sentido le encontramos el estar en la casa de Dios. Su servidor ha estado en muchos cultos. Me acuerdo que una vez me llevaron a un culto de 3 personas, con 3 personas. Me invitaron a predicar. Y no porque eran 3 personas, yo me desanimé. Yo siempre les he dicho, y a algunos hermanos hasta les he dicho: esté quien esté, el culto se hace. No porque, hermano, le queremos dar favores a los hermanos, no, sino porque el único que merece la gloria en este lugar, porque uno mayor que el templo está aquí, se llama Jesucristo. Así que, hermano, yo sé que para algunos es difícil aguantar 4 horas cada 8 días. Yo hasta quisiera que terminásemos hasta las 6, pero no se puede, porque tenemos cosas que hacer. Pero también he ido a cultos, hermanos. Una vez me invitaron a un culto de 2 días. Empezamos un sábado a las 10 de la mañana, seguimos, comimos, luego continuamos, cenamos, y luego la velada hasta el otro día, hermano, a las 6 o 7 de la noche, ya no me acuerdo, hermanos, terminamos un culto allá en Hidalgo. ¿Sabe?
usted va a salir lleno de este lugar, dependiendo de la actitud que tenga para alabar a Dios y para escuchar su palabra. Usted va a salir contento, usted va a salir feliz, usted va a salir bendecido, y no le va a preocupar, hermano, si son 3, 2, 4 horas. Al contrario, usted dirá, híjole, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué el domingo no hacemos otro tercer culto, verdad? ¿Verdad? Pero sabe, tenemos que aprovechar el tiempo. Hace 8 días yo les estaba hablando precisamente de este tema que leímos, hermanos, que estamos ya, la iglesia está viviendo los últimos tiempos. Y yo le comenté en 2 aspectos, que estamos viviendo lo que dice el versículo 8 aquí, hermanos, que estamos viviendo en un tiempo que se le considera en la Biblia como principios de dolores. Amén. Y les expliqué un poquito más, me extendí hace 8 días acerca de los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Tiempos, hermanos, que el apóstol Pablo, que también les di la cita, que el apóstol Pablo considera tiempos peligrosos. Amén. Tiempos peligrosos o tiempos difíciles. Sí, la iglesia, hermano, está presenciando eventos, actos a nuestro alrededor que nos habla acerca de la condición en que se encuentra, hermanos, la humanidad. Y recuerden que yo les hablé por el motivo de lo que ha pasado en nuestro país referente, hermanos, a ciertos acontecimientos que han acontecido, valga la redundancia, o que han pasado en nuestro país. Y les planteé esto. La Biblia ya lo estaba profetizando. Tiempos peligrosos. Y nosotros, hermanos, sabemos a la luz de la palabra, hermanos, lo que dice el Señor acerca de las señales de su venida, o las señales antes del fin. Creo que fue el año pasado, o creo que fue un tiempo antes de la pandemia, que yo les enseñé punto por punto acerca de las señales que ya están en la tierra. Y yo, o mejor dicho, aprendimos juntos de que el único evento que falta, hermanos, para que se cumpla la palabra de Dios, es el evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Porque todo está cumplido. Las guerras, y voy a dar aquí una lista, hermanos, de lo que el mundo ha presenciado a lo largo de la historia. Por ejemplo, las guerras y los rumores de guerras, las pestes y las hambres. Cada minuto, hermano, en el mundo mueren 1000 personas de hambre. Imagínense, hermano, en el mundo. Cada minuto, hermano, hay movimientos telúricos o hermanos, temblores en la tierra que se están multiplicando. Y sabe, son señales de la venida de Cristo. También una de las señales de la venida de Cristo, hermano, es la grande apostasía que se vive, hermano, a nivel religioso en las iglesias. La apostasía por escuchar espíritus o enseñanzas o doctrinas de hombres, y no solamente de hombres, sino de demonios. También la condición moral, o mejor dicho, la inmoralidad que está creciendo totalmente en el mundo, como el movimiento LGTB más que se realizó hace cerca de 15 días en nuestra capital, Ciudad de México, que entre 250,000 a 300,000 personas pidieron derechos, hermanos, en el cual mostraron una indiferencia, o han mostrado una indiferencia y una grande rebeldía a la ley de Dios. Y yo les comentaba hace 8 días, la iglesia tiene que defender los valores,
del matrimonio. Yo le comenté, hermano, hace 8 días, que un matrimonio en el cual Dios acepta, en el cual Dios ha demandado, es la unión entre un hombre y una mujer. Y la iglesia está llamada, hermanos, a defender el valor que tiene el matrimonio delante de Dios. También comentamos hace 8 días que la iglesia tiene que defender, hermanos, los valores de una familia. Amén. Nosotros como iglesia debemos, hermanos, de predicarle a la gente y enseñarle a través de la palabra de Dios y hermanos, y a través del evangelio de Jesucristo, que Dios, si hay 2 instituciones muy importantes, hermano, que Dios hizo o instituyó, fue primeramente el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Amén. No es la unión de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer. No, hermano, porque ese se lo llama pecado. Amén. Y a eso se le llama en la Biblia de Dios, hermano, rebeldía y abominación delante de Dios. Por eso, hermano, es necesario que la iglesia despierte. Es necesario que la iglesia levante, hermano, sus ojos al cielo. Porque a lo que estamos viviendo en el mundo es una voz que está diciendo: Cristo pronto viene por su iglesia. ¡Aleluya! La situación económica, la situación moral, la situación, hermano, política que hay en el mundo, la situación religiosa que hay en el mundo, son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recalcar algunas citas que tenemos aquí, hermanos, algunas citas que quiero yo mostrarle a hermanos, para hablar de estos puntos. Cristo vive. Vamos al apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo nos habla en la carta, primeramente, a Timoteo. Amén, hermanos. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Amén. Resumiendo todo lo que yo les estoy compartiendo. Vea la condición, hermano, que se vive en el mundo. Vea segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Dice así, de esta manera, lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. ¿Tiempos qué? Peligrosos. Tiempos peligrosos. Amén. La palabra tiempos peligrosos, hermanos, habla, lo voy a decir el significado griego. Habla, hermanos, que son tiempos de naturaleza salvaje. ¿Sí? ¿Cómo podemos observar algo salvaje? Por ejemplo, un animal salvaje o una persona que actúa salvajemente, incontrolable, que destruye. Bueno, esos tiempos vendrán como si la naturaleza que viva el hombre es una naturaleza salvaje de los hombres. Que, mire, la palabra tiempos peligrosos también está en la connotación cuando una persona, hermanos, está endemoniada y actúa de una manera salvaje. De hecho, esta palabra peligroso o tiempos peligrosos, o solamente la palabra peligroso, aparece en Mateo 8:28, la misma palabra griega, ¿sí? La palabra peligroso, pero aplicado a un hombre endemoniado. Es decir, una persona que cuando, hermano, el demonio lo toma, comete destrucción, comete desorden, comete, hermano, cosas atroces. Mire, hermano, la situación del mundo está así. Alabe el Señor. Vea cómo está la situación. Versículo 2. Vean cómo está la situación, hermano. Y son una lista de atributos, hermanos, de los hombres que han rechazado a Dios. Hombres que han rechazado a Dios en la actualidad. Vea, versículo 2.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Y qué más? Pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice Pablo a Timoteo: a estos evita. Tendrán apariencia de piedad. Alaba el Señor. La palabra apariencia se refiere en el sentido solamente exterior, pero no interior. Solamente por fuera te van a la gente muestra como una piedad, como si, hermanos, pero por dentro no tienen esa piedad. Alaba el Señor. Y son personas, hermanos, en el cual Pablo los describe. Amén. Y no solamente, hermano, los describe, sino dice: a estos evita. No te juntes con ellos. Amén. De tal manera que estos son tiempos peligrosos que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a otra cita, por favor. Alaba el Señor. Ahora vamos, regresémonos, hermanos, por favor, a 1 Timoteo. Capítulo 4 a Timoteo. Capítulo 4 a 1 Timoteo dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Amén. Amén. La palabra apostatar, hermanos, se refiere a una persona que se aleja por completo de la fe. ¿Sí? Y es uno de los pecados que se considera imperdonables en la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Porque en la Biblia hay una lista de pecados imperdonables. Y uno de los pecados imperdonables es la apostasía. Es cuando un cristiano o una persona se hizo cristiana y vivió, hermanos, y disfrutó de las bendiciones de Dios, pero apostató, es decir, se apartó de la fe. En Hebreos capítulo 6, usted lo puede encontrar. En Hebreos capítulo 10 también lo puede leer. Alaba el Señor. Y se trata, hermanos, de personas que posiblemente en un pasado fueron cristianos, pero no permanecieron en la fe y se dejaron arrastrar por doctrinas extrañas o por prácticas antibíblicas. Vea el versículo que estamos leyendo: escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esas son las características, hermanos, hasta cierto punto, de los que cometen apostasía. Amén. Que escuchan doctrina de demonios o doctrina de hombres. Alaba al Señor. Y es, hermanos, enseñanzas que dan falsos maestros, pero influenciados por el enemigo. Amén. Alaba al Señor. Y el enemigo, hermanos, juntamente con sus demonios, se ha encargado, hermanos, de que en muchas iglesias se prediquen o se den enseñanzas o predicaciones que no tienen que ver con la palabra de Dios.
A la gente a la gente les gustan las emociones. A la gente les gusta, hermanos, que les hablen al oído de cosas maravillosas, entre comillas, y que los hagan sentir bien. Hoy en día tantas predicaciones, hermanos, que hay en las redes sociales, o tantas profecías que hay en las redes sociales, o tantas palabras que hay en las redes sociales, que, hermanos, que no todo es palabra de Dios. Por eso, al unísono de esto, vean lo que dice la primera carta de Juan, hermanos, por favor. La primera carta de Juan. Alaba el Señor. ¿Y qué creen? Que todavía estoy en la introducción, todavía no saco mis puntos. Espero poderlos exponer. Pero vean lo que dice primera de Juan, por favor, hermano, en el capítulo 4, que dice así, el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nos damos cuenta, hermano, que nosotros como cristianos tenemos que poner mucha atención a una doctrina fundamental, que es la doctrina de Cristo. ¿Cuán importante es conocer la doctrina de Cristo? Mire, hermano, es muy importante que usted y yo conozcamos, conforme a la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Porque la doctrina de Cristo en la iglesia, en la Biblia, la palabra del Señor, es considerada también la doctrina de los apóstoles, o la doctrina que los apóstoles predicaron desde el día de Pentecostés. Y hay varias enseñanzas, hermanos, o doctrinas muy importantes que el cristiano, uno, debe de aprender primeramente, dos, debe de enseñar y debe de defender. La persona céntrica de la palabra de Dios, hermano, es Jesucristo. Amén. Amén. De Jesucristo se habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y el cristiano está llamado para conocer, hermano, esta doctrina fundamental. Alaba el Señor. Gloria a Dios. El apóstol Juan, cuando escribe esta carta, en el tiempo que él vivía, negaba muchos falsos profetas, o muchos que se decían cristianos, negaban, hermanos, la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Y por consiguiente, negaban la deidad de Jesucristo. Negaban su muerte, negaban su sepultura, negaban su resurrección y sobre todo negaban su venida. Son enseñanzas, hermanos, que para muchos es superficial. De hecho, hay mucho cristianismo, hermanos, que está negando el arrebatamiento de la iglesia. Está negando, hermanos, que la iglesia se va a ir al cielo cuando Cristo venga por su iglesia y se vaya con Cristo, hermanos, a las mansiones celestiales. Muchos están negando, hermanos, todo lo relacionado a Cristo Jesús. Alabe al Señor. Amén. Pero sabe, el cristiano que conoce la verdad sabe, hermano, que Jesucristo primeramente es Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Amén. En Él posee, o Él tiene, o a Él le pertenece toda la plenitud de la deidad corporalmente. Amén. Es decir, que aunque Él se encarnó, que aunque Él vino en carne, Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo
Dios, Él sigue teniendo los atributos divinos, hermanos, de la deidad. Y Él, a pesar de que en este momento tiene un cuerpo glorificado, Él sigue siendo Dios. Amén. Y Él vendrá por su iglesia. Amén. Por eso, hermanos, cuán importante es poner atención al Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica, hermano, sobre el Hijo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, a través de la revelación escrita, hermano, nos enseña que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre. Amén. Y que un día vendrá. Y que no fue un espejismo lo que dice el docetismo. O lo que dice, hermano, los que creen que Jesucristo solamente era una apariencia carnal, pero que no era real. No, hermanos. Esa doctrina ha crecido mucho en la actualidad. Cuando la gente, hermano, empieza a creer doctrinas que no son conforme a la palabra de Dios. Y muchos no creen que Jesucristo resucitó en carne. Mucha gente dice, no, es que Cristo resucitó en espíritu, ya no tiene cuerpo, ya no tiene corporeidad, porque Él ahora es un espíritu. No, Jesucristo sigue teniendo, hermano, su cuerpo glorificado en el cielo. Porque cuando le dijo a Tomás, Tomás, mira, tócame para que veas que yo soy, porque un espíritu no tiene carne. Él dice que hasta comió con ellos. Y con ese mismo cuerpo, hermano, que murió y resucitó, con ese mismo cuerpo se presentó a sus discípulos y a más de 500 personas. Y con ese mismo cuerpo ascendió al cielo. Y con ese mismo cuerpo vendrá por su iglesia. Por eso cuán importante es que la iglesia no ande ahí escuchando, o cristianos que anden escuchando otras doctrinas, hermanos, que los pueden desviar. Sí, tengan mucho cuidado. El internet es una puerta abierta para eso, hermanos. Y la palabra del Señor dice que en esos postreros tiempos es lo que está pasando. La inmoralidad, la falsedad doctrinal, el amor de muchos se enfriará. Alabe el Señor. Por eso, hermanos, la iglesia debe de saber que estamos viviendo tiempos difíciles. Y lo evidencia la palabra de Dios. Alaba al Señor. Hay un incremento de los índices de inmoralidad, de los índices de violencia, de los índices de la delincuencia y de tantas cosas que la maldad se está multiplicando. Pero esto nos lleva a una verdad, que Cristo pronto viene por su iglesia. El Salvador lo prometió. Amén. El Salvador nos dijo, y el Salvador nos dijo, hermano, que vendrá por su iglesia. Cuando Él dijo en Apocalipsis, ciertamente vengo en breve. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en los últimos tiempos? Aparte de esperar al Maestro, aparte de esperar la venida de Cristo Jesús. Uno, la iglesia está llamada, hermanos, a discernir los tiempos que estamos viviendo. Amén. Usted como cristiano está llamado, hermano, para ver los tiempos que estamos viviendo. Y no estamos viviendo tiempos para descuidarnos o para abalanzarnos a la hamaca y descansar y decir, no pasa nada. Como que Cristo, no sé, va a tardar, a lo mejor viene el año 2100. Si ¿verdad? Yo ya no voy a vivir. No, hermanos, Cristo pronto viene por su iglesia. Y los tiempos que estamos viviendo, la inmoralidad, la ciencia, hermano, la ciencia está aumentando. Amén. Y todo lo que está aconteciendo en el mundo es un llamado para el cristiano para discernir los tiempos que estamos viviendo. San Lucas 12, por favor, hermanos. Alabe el Señor. San Lucas 12. Vamos a ver ahora sí unos puntos. Cristo vive. San Lucas capítulo 12, hermanos, en su versículo 54 al 56, que dice así. San Lucas 12, 54 al 56.
Sí, 12, hermanita, por favor. Amén. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Se da cuenta lo que Jesucristo le llama a aquellos que piensan o no se dan cuenta, hermano, en los tiempos que estamos viviendo ya? Tiempos, hermano, de una creciente maldad, de una creciente inmoralidad. ¿Sabe? En esta semana me llegó un anuncio de el estado de Tabasco. Y lo corroboré porque yo nunca, cuando me llega un anuncio, yo nunca lo creo a la primera. Yo me pongo a investigar si el anuncio es verdad. Pero no nos sorprendamos, hermanos, que a los padres que tienen hijos pequeños, sobre todo esto va a pasar en un futuro, se cree que va a pasar en un futuro en algunos estados de la República, en donde los padres tendrán prohibido, hermanos, hablarle a sus hijos referente a orientaciones sexuales. Es decir, que el padre les enseñe a sus hijos referente, hermano, a lo que yo comenté hace 8 días, referente a su sexualidad. El por qué su hija pequeña es mujer y es por qué su hijo es hombre. Y la mamá que les enseñe, hermano, y les dé enseñanza de la palabra del Señor, eso estará prohibido en algunos estados en un futuro. ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, está cambiando las leyes de Dios por las leyes de los hombres. De hecho, la definición de matrimonio, hermano, como antes lo catalogábamos, ya no está en la Constitución. Ahora solamente matrimonio es la unión de dos personas, sean hombres o sean mujeres, no importa el sexo. Antes, ¿sabe cuál era la definición de matrimonio? Por el cual Dios así lo dice en su palabra: es la unión de un hombre y una mujer para vivir en el santo estado del matrimonio y amarse hasta que la muerte los separe. Amén, amén. Pero ahora no. Y habrá prohibiciones en las escuelas que los padres, hermanos, les enseñan a sus hijos acerca de la sexualidad. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Hermanos, distingamos estos tiempos. No descuidemos, hermanos, del tiempo que estamos viviendo. Alabe al Señor. También, hermano, es un tiempo de mantener una actitud sabia, de escuchar las voces que nos alientan de que Cristo pronto viene por su iglesia. Alabe al Señor. Y lo que ocurre en el mundo, lo que está ocurriendo en el mundo, hermano, es la antesala de lo que pronto vendrá en el futuro. Esto que estamos viviendo, hermano, son principios de dolores. Y dice la Biblia más adelante: pero aún no es el fin. Son principios de dolor en lo que estamos viviendo. ¿Sabe cuándo vendrá más y más el dolor? ¿Y cuándo vendrá más y más la destrucción? Después de que la iglesia sea llevada al cielo, entonces vendrá el fin. Por eso es necesario que la iglesia despierte, porque estamos viviendo tiempos peligrosos en el mundo actual. Alabe al Señor. Estamos enfrentando, hermano, la intemperancia y el desenfreno del género humano. Muchos se han extraviado de los cimientos de la fe, hermanos, y se han desviado de la verdad. Por eso no podemos desechar el mensaje de Dios sobre la venida de su Hijo Jesucristo por su iglesia. Alaba el Señor. El Señor confirmó, hermano, con su palabra, que todo esto es necesario que acontezca para que se cumpla la palabra del Señor. No podemos dejar arrastrarnos, hermanos,
por lo que la gente dice allá afuera de que no pasa nada. La gente le ha dado la espalda a Dios. La gente está haciendo de su vida lo que quiere. Pero un día dará cuentas a Dios de todo eso. La iglesia debe de despertar. Vean lo que dice Romanos 1:20 al 23, hermanos. Porque la gente, en su mayoría, la mayoría de las personas, le está cerrando la puerta a Dios. Le ha dado la espalda a Dios por seguir, hermano, el pecado y la inmoralidad y la rebeldía y la desobediencia. Romanos 1, por favor, hermanos, alaba al Señor. Cristo vive. Esto que le voy a leer, hermanos, es la palabra de Dios. Romanos 1, 20 en adelante. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es la situación que vive la gente, aunque le prediquemos el evangelio en la actualidad? Aquí está la palabra. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sabe qué dice la gente? Yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Yo tengo derecho sobre mi vida. Yo tengo derecho y si yo lo quiero hacer, es mi derecho y es el derecho que yo tengo para hacer de mi vida lo que yo quiera, dice la gente. Pero vea lo que dice lo segundo. Y su necio corazón fue. ¿Qué es la palabra entenebrecido? ¿Qué entendemos por la palabra entenebrecido? Un corazón entenebrecido, hermano. ¿Perdón? Ustedes han escuchado dos palabras también referentes a esto cuando dice: seamos sensibles. Habla de sensibilidad espiritual a la palabra de Dios o a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque muchos se han hecho insensibles, ya no sintiendo o ya no sienten pesar por haber pecado delante de Dios. En pocas palabras, la palabra entenebrecido, hermano, es el endurecimiento total de un corazón que rechaza la verdad de Dios. Su corazón está tan duro que rechaza la verdad de Dios. Yo he ido a hospitales a predicar la palabra y he ido a visitar a los enfermos al borde de la muerte, y yo les he predicado y les he dicho: entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida al Señor, porque ya no tienes otra oportunidad para vivir. Y algunos lo rechazan. Cuando me permitieron visitar unos hospitales en el tiempo de COVID el año pasado, fui a unos hospitales allá, hermanos, unos del Estado de México, el hospital que está por Tecámac y otro que está en la Ciudad de México, allá por el Estadio Azteca. El Señor me mandó por allá. Y sabe, mucha gente aún al borde de la muerte, dándose cuenta que ya no va, hermanos, a vivir. Las personas llamadas desahuciadas, unos han rechazado el evangelio. Yo recuerdo de un hombre
que lo conocí hace años atrás, que él iba a la iglesia cristiana, se acercó a hermanos por un tiempo al evangelio, pero él puso muchos pretextos para seguir al Señor. Él puso pretextos como mis hijos, mi trabajo, y él puso muchos pretextos, hermanos, y él se iba alejando poco a poco hasta que totalmente se alejó. Cuando yo lo fui a visitar al hospital, le cuento de hace años atrás, mucho antes de la pandemia, yo lo fui a visitar al hospital. De hecho, hermanos, Dios me ha llevado a muchos hospitales porque a veces le oro a Dios y Él me hace sentir visitar los hospitales. Yo a nadie le digo, hermano, acompáñame, no, yo solito voy, y si puedo entrar, hermano, le hablo a una persona, y si puedo entrar a orar por su enfermo, sobre todo que acepta a Jesús, pues ya el Señor Jesús ganó un alma. Esta persona se endureció tanto, hermano, que cuando yo le dije, apriétame mi mano si tú quieres reconciliarte con Cristo, apriétame mi mano si tú quieres que ore por ti para que el Señor te dé una oportunidad y tú seas salvo. Se me empezaron a salir lágrimas, hermano, porque él nunca lo quiso aceptar. ¿Sabe lo que me hizo? Cuando yo lo tenía así, y cuando yo le dije, hermano, apriétame mi mano si tú quieres reconciliarte con Dios, si quieres irte al cielo, me hizo así. Sentí el rechazo, hermano. Cómo hermano me rechazó, o mejor dicho, rechazó a Cristo. Porque muchos endurecen su corazón. Y no se sorprenda, hermano, que algunos Dios los endurece. Sí, hermanos, porque sabe que nunca van a aceptar la verdad. Que Dios nos ayude, hermano, a permanecer y seguir adelante. Porque esto de la venida de Cristo, hermano, no es una caricatura. No es algo, hermano, algo superficial. No es algo para tomarlo así de una manera superficial y descuidarnos, hermanos. La venida de Cristo está pronto ya por acontecer. Esta semana, hermanos, estando en el culto de pastores, un hermano empezó a hablar lenguas y nosotros creemos todavía en las manifestaciones de las lenguas. Y otro pastor, hermano, las interpretó. Y sabe, las palabras que daba este pastor eran precisamente esto: ciertamente vengo por mi iglesia, muy pronto voy por mi iglesia. Cristo pronto viene por su iglesia. No durmamos como los demás. Ahora vean lo que dice el versículo, hermanos, 24. Adelante, me faltan solamente 5 minutitos más, hermanos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nos damos cuenta de la condición que está viviendo el mundo. Estas mismas características que estamos leyendo aquí en Romanos 1 son las mismas características que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3. Porque son los tiempos que estamos viviendo.
¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué tenemos que hacer la iglesia para concluir? ¿Qué tiene que hacer la iglesia para concluir? Y aquí tengo 3 puntos, hermanos, muy importantes e indispensables para usted y para mí. Es tiempo, hermanos, de prepararnos para el regreso de Jesús por su iglesia. Es tiempo de estar atento a su palabra. Amén. Es tiempo de vivir en obediencia y en santidad. Porque Hebreos 12:14 dice de esta manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Es tiempo de vivir en obediencia y en santidad. Es tiempo, hermanos, de hacer cambios, si es necesario, en nuestra vida espiritual. Ya no juguemos con Cristo, hermano. Ya no juguemos al Evangelio. Ya no juguemos con nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque si por ahí hay mucha gente diciendo que la salvación ya no se pierde, la Biblia dice que sí. Hay mucha gente que dice: ¿ya creíste en Jesús? Una ocasión me dice por ahí un pastor, aquí me toca, me dijo: si tú ya aceptas a Jesús y ya lo declaraste tu Salvador y Señor, me dijo él, no te preocupes, te puedes emborrachar, ya eres salvo. Así me dijo. Ya te puedes emborrachar, puedes ir a la cantina o puedes hacer lo que tú quieras. Pues ya confesaste a Jesús, ya es tu Señor, ya es tu Salvador, no hay problema. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Mentira del diablo. Porque eso no es la Biblia. La Biblia no habla de que si ya aceptaste, si ya confesaste a Jesús y puedes vivir como quieres, puedes vivir a tu manera. No. No. Imagínense, hermano. Entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio de Cristo? En vano. En vano murió Cristo por usted y por mí. En vano resucitó. En vano dejó su trono para morir por nosotros. Un pecado tan grande que nosotros no podíamos pagar o no podemos pagar. Por eso, hermanos, despertemos y hagamos cambios en nuestra vida espiritual. Hagamos cambios espirituales, hagamos cambio de mentalidad y sobre todo, hermano, en fe y en arrepentimiento al Señor. Porque Cristo pronto viene por su iglesia. ¿Sabe? El Señor Jesucristo, cuando ascendió, o mejor dicho, antes de ascender, Él dijo unas palabras muy importantes, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Lucas 21. Y con esto concluyo, hermanos, por favor. Oremos al Señor un momento y digamos: Señor, yo quiero estar preparado. Yo quiero estar preparado, Señor, para cuando tú vengas por tu iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia que volará por las nubes para encontrarte. Pasamos al Señor, hermanos. Dice el versículo 28, hermano. Alabe al Señor. San Lucas 21, 28. Dice así. Vean lo que dijo el Señor antes de ascender y aún antes de morir. Él ya hermanos, nos recuerda estas palabras. Cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, hermanos? Lo que estamos presenciando, lo que estamos viviendo, o lo que estamos, hermanos, viendo a nuestro alrededor. ¿Qué dice? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pasamos al Señor, hermano. ¿Y cuántos realmente queremos estar erguidos, levantar nuestras cabezas? Amén.
porque nuestra redención está cerca. Aquí la palabra redención es la culminación completa de nuestra salvación. ¿Usted está listo? ¿Usted está listo cada día? ¿Usted está listo, hermanos, cada día? Hay un dicho que dice: vive este día como si fuera el último día, y construye como si hubieras vivido, y construye como si hubieras de vivir 100 años. Pero mire, eso es un cuento chino. ¿Sabe lo que dijo Martín Lutero? Dice: vive para Cristo hoy como si el día de hoy Cristo viniera por su iglesia. Aleluya, amén. Amén. Cada día, hermano, tenemos que vivir como si ese día viniera Cristo por nosotros. Donde quiera que estemos. Si usted está en el trabajo, en la escuela, en el taller, en la casa, donde quiera, estemos siempre apercibidos que en cualquier momento, hermano, se va a tocar la trompeta. Se va a tocar la trompeta. Y cuando estamos preparados para decir: Señor, yo estoy preparado, yo estoy listo, yo me quiero ir contigo, yo me quiero ir contigo, Señor. No nos descuidemos, no descuidemos lo que Dios nos ha dado, hermanos. Vivamos para Él cada día, cada día. Hagamos una oración, dígale: Señor, yo quiero estar listo, yo quiero estar listo, yo quiero estar listo. Porque dice tu palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Señor, ayúdanos. Mira, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos que no habíamos vivido en el pasado. Tiempos que no habíamos presenciado en el pasado. Y que ahora los podemos vivir a nuestro alrededor. Tanta maldad, tanta inmoralidad, tanta delincuencia, tantos asesinatos, tanta rebeldía social, pero tanta indiferencia a tu palabra, tanto engaño doctrinal, tanta falsedad doctrinal que hay en el mundo. Falsos